Esta convocatoria del conversatorio con la prensa se debe principalmente a que como Corporación de Gremios Exportadores creemos, y como se lo hemos dicho en otras ocasiones, es nuestra responsabilidad trasladar a ustedes información de primera mano de las cadenas de exportación del país. Hemos emitido un boletín que se va a compartir con todos ustedes. Como titular tiene la frase "más allá de las cifras de exportación". Particularmente observaba ayer que se transmitía la información referente al desempeño del sector exportador hasta el mes de octubre de este año, e incluso se mencionó a través de redes sociales, ¿no?, que el Ecuador al día de hoy tiene un superávit de balanza comercial, ¿no?, aun cuando las importaciones han crecido debido al desempeño del sector exportador, principalmente del sector exportador no petrolero. Y si bien es cierto, en términos matemáticos, la cifra no miente, hay que ir mucho más allá, porque pareciera que el enfoque de la noticia fuera que el sector exportador está pasando por un buen momento y que no existiera una agenda o que no existen temas por atender. Sin embargo, la situación dista realmente mucho de ello. Primero, hablemos de las cifras. Si bien es cierto, es real ese superávit comercial, si ustedes quitan nada más el incremento de las exportaciones del sector camaronero, pasamos de superávit a déficit. Entonces, no se puede hablar de sector exportador con superávit cuando esas cifras rápidamente cambian a déficit una vez que usted quita el desempeño de una de las cadenas. Y si le quita el desempeño también de este año del sector cacautero y un par más, definitivamente mantenemos el déficit en balanza comercial que ha sido histórico en el país, no es una situación nueva, ¿no? Pero ¿por qué hacemos primero esta aclaración? Porque es importante, ¿no?, que las cifras las revisemos dentro de un real contexto y no el primero, que significa restar la exportación de la importación, porque como les acabo de mostrar, ustedes quitan dos situaciones muy particulares, ¿no?, y automáticamente volvemos a la situación tradicional, que es un déficit de balanza comercial. Eso es lo primero. Lo segundo es que hablar de las ventas o de las exportaciones nada más es insuficiente. Y yo aplaudo las expresiones del ministro de Economía, Pablo Arosemena, que la semana pasada en un medio de comunicación hacía la aclaración que ventas no son rentas, que ventas no son ganancias. Bueno, nosotros lo venimos diciendo hace rato. Efectivamente, no lo son así. ¿Y por qué insistimos en aquello? Porque si bien ustedes pueden tener ventas crecientes, lo cierto es que en el Ecuador de hoy es más caro producir una libra de camarón o una tonelada de cacao de lo que fue en el 2021 o en el 2020. ¿Qué quiere decir? Que tenemos costos incrementales, algunos de ellos por factores exógenos como las guerras o la situación de la economía mundial, y otros por factores internos que no hemos abordado a tiempo. El primero, sin duda, el que más nos preocupa, la inseguridad. Sepan ustedes que en el año 2022, 63 personas vinculadas a nuestros sectores productivos y exportadores fueron asesinadas por el crimen organizado que está operando en carreteras y canales fluviales y golfos de este país sin la debida atención de parte de los ministerios que deben atender la seguridad. Que 1.500 personas fueron heridas en estos hechos delictivos, lo que derivó en costos de hospitalización y ambulatorios que rebasaron el $1.000.000. Que anualmente los sectores aquí representados gastamos por lo menos $100 millones en dotarnos de seguridad a través de tecnología, guardias armados, custodias, seguros, equipamiento satelital y demás, porque el Estado no nos puede brindar seguridad. Hemos llegado al punto, y el sector cacautero tendrá muchos más detalles que comentarles, pero en el caso del sector camaronero, que contratamos custodias armadas para los sacos de alimento balanceado para el camarón. Es decir, ya no solo el camarón va custodiado, sino el alimento balanceado para camarón, porque solamente el día de ayer tuvimos un robo adicional de los 12 que se han suscitado en los últimos 30 días, en este caso el de ayer, de 800 sacos de alimento balanceado, en la vía Guayaquil-Machala, vía que le hemos denunciado al ministro del Interior que no tiene atención suficiente, y hasta la fecha, a ese comunicado por escrito al ministro Zapata, no ha sido respondido para indicarnos qué va a hacer para dar atención a ese grave problema que tenemos en la vía a Guayaquil-Machala, donde varios de los productos de exportación transitan a diario para llegar a los puertos y poder ser exportados.
Destacamos también en nuestro comunicado la falta de atención al impulso a la competitividad del Ecuador. Si bien por un lado la agenda comercial, la apertura comercial es positiva, con lo que hemos estado de acuerdo desde el primer día que fue anunciada, esa apertura comercial tiene dos componentes. El primero es que los impactos se ven en el largo plazo. Si es que los acuerdos terminan de negociarse favorablemente para el país, por supuesto. Ya vimos lo que sucedió con México. No va a haber acuerdo con México. Pero en el resto de acuerdos, una vez que lleguemos a la finalización y sean favorables, que es lo que aspiramos, por supuesto, ese proceso tiene que pasar por una aprobación de Corte Constitucional, por una aprobación de la Asamblea Nacional. Y una vez que entren en vigor, los resultados se ven en el mediano y largo plazo. Pero, y si bien apoyamos esto, pero si no se trabaja en paralelo en la competitividad, inclusive teniendo acuerdos comerciales y bajando los aranceles en nuestros productos, no vamos a ser lo suficientemente competitivos y no vamos a poder aprovechar esa agenda comercial que se vende hoy como la principal política de fomento a la actividad productiva exportadora. Entonces, eso es importante aclarar, porque la apoyamos, pero le hacen falta componentes para que se aproveche como es debido. ¿Y qué hay que atender en competitividad? Los costos de producción de nuestras cadenas productivas asociadas a la exportación. ¿Dónde están esos costos? En aranceles. La última reforma arancelaria que se aprobó en la administración anterior, pero se ejecutó en esta administración, data de septiembre del 2021. Es decir, ya llevamos 13 meses sin una nueva reforma arancelaria en la que, por ejemplo, el sector acuicultor tiene casi 100 subpartidas que paga aranceles para su producción. No podemos ser competitivos si pagamos aranceles sobre los insumos y bienes que sirven para producir un bien que se exporta. Y el resto de sectores les explicarán cuántas subpartidas también están en espera de aquello. Nuestra actividad primaria exportadora, agrícola o acuícola, aún paga IVA sobre insumos, equipos y bienes de capital, aun cuando la ley de régimen tributario establece que esa debería ser una tarifa IVA cero que se soluciona con un decreto presidencial. No requiere pasar por la Asamblea. Y así una serie de cargas tributarias y costos ocultos, inclusive el costo del escaneo ahora de contenedores para evitar la contaminación, que va a ser trasladado al sector exportador y que nos va a costar por lo menos 20 millones de dólares al año. Entonces, ¿cuál es el llamado que hacemos el día de hoy? A que es necesario dejar el análisis superficial de las cifras, porque dicen una parte de la historia, pero no cuentan la historia completa. Y a nosotros nos preocupa la segunda parte, la historia completa de lo que está viviendo el sector productivo y exportador en el país. Un sector que ve que su competitividad se está afectando, que los costos cada vez más se incrementan, que se vuelve más difícil competir. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo así logran entonces incrementos en sus ventas? Por gestión meramente privada. En el caso del sector camaronero, se han firmado contratos de inversión privada por 700 millones de dólares. Solamente en lo que va del 2022 se han creado casi 5.500 plazas nuevas de trabajo, que sumadas a las 15.000 creadas durante el 2020 y 2021, suman más de 20.000 plazas de trabajo creadas en los últimos 36 meses. Pero eso es esfuerzo netamente privado. Vemos con preocupación que ese ímpetu y que nuestro margen para poder seguir generando esas inversiones y plazas de empleo se agota porque no existen políticas públicas que apuntalen esa competitividad. La palabra de moda del 2023 tiene que ser competitividad. No podemos seguir esperando hasta que se tomen las decisiones que apuntalen la competitividad del sector privado, especialmente del exportador, por una última razón para culminar y darle paso a mis colegas. Porque nosotros somos un país que está en búsqueda de nuevos mercados, en una apertura comercial que consideramos correcta. Eso no podemos dejar de recalcar lo importante que es esa agenda comercial, pero nosotros tenemos un país con una economía pequeña y dolarizada. Entonces tenemos pocas herramientas para ser competitivos, porque a diferencia de lo que hacen el resto de los países competidores y de la región, nosotros no tenemos moneda para depreciar, cosa que tampoco aspiramos como sector exportador, aun cuando aún es una herramienta de fomento a la exportación principalmente, porque esa depreciación le pasa la cuenta al consumidor, al ciudadano de a pie, a través de índices de inflación altísimos y consecuentemente afectando su capacidad de consumo. Entonces, eso no queremos en el Ecuador. Muchos de ustedes recordarán que ya lo vivimos hasta finales de la década de los 90, el tener una moneda propia y la irresponsabilidad del uso de esa moneda. Pero nosotros como sector exportador ahora tenemos que competir sin esa herramienta, la política monetaria, y lo que se requiere entonces es trabajar en competitividad. Recuerden que el 2023 arranca con un incremento nuevamente del salario básico unificado, incremento que ya lo hemos dicho y lo reiteramos.
Es antitécnico, primero porque no responde a lo que dice la ley y segundo, porque los incrementos salariales siempre deben venir de la mano de incrementos de productividad, cosa que en el Ecuador no se da. Entonces, ¿cuál es el impacto de esos incrementos? La afectación a la competitividad. Sin duda que hay mucho por hacer, sin duda que es loable que se busque hacer una inversión social mayor, porque eso también nos lo ha dicho el gobierno. Pero recuerden ustedes que la mejor inversión social que puede hacer un Estado, y me refiero al sector público y sector privado, es la creación de empleo, porque en la medida en que usted crea una plaza de empleo, está quitando a una persona que depende de una bonificación y que tiene un ingreso digno que le permite generar bienestar para su familia. Se necesita más coherencia de parte del gobierno nacional en lo que se dice y en lo que se hace. Por un lado, todos buscamos mejorar la seguridad, mejorar las fuentes de empleo, porque como ustedes saben, la inseguridad se ocasiona en el país por la falta de empleo. Los sectores que aquí representamos generamos 1.2 millones de plazas de empleo en el Ecuador. Con muchísimo esfuerzo, como lo han dicho mis predecesores, seguimos invirtiendo, seguimos exportando en una economía dolarizada para traer más dólares al país, dólares que se quedan en el Ecuador vía inversiones, vía reinversiones y vía generación de fuentes de empleo. Por lo tanto, el gobierno necesita definitivamente atender y poner un poco más de atención a las propuestas que salen desde este sector. Propuestas que van encadenadas al tema netamente productivo y de competitividad. Pero el gobierno mira para otro lado. El gobierno dice venden más y ganan más. No, señor. Ventas no son rentas. Ese es el eslogan. Porque se vende con muchísimo esfuerzo a pesar de los problemas macroeconómicos mundiales. El dólar se ha sobrepreciado versus el euro y versus otras monedas. Eso nos deja incompetitivas. Las exportaciones ecuatorianas son más caras por ese lado. Pero el gobierno no tiene una política pública clara para el sector exportador, que nos permita tener certeza, confianza y poder tener un crecimiento sostenido en las inversiones, como sí lo tienen nuestros países vecinos, Perú y Colombia, más allá de tener monedas propias que de alguna forma esa devaluación permiten cubrir la parte de falta de competitividad que tienen esos sectores. Camarón, banano, cacao, no solo lo produce Ecuador. Los compradores buscan precio, pero también buscan calidad. Por lo tanto, si no se atiende de manera eficiente y concreta estos requisitos, estos pedidos que tiene el sector productivo del país, el sector agrícola, porque no solamente estoy hablando por una cadena de 200.000 personas que representa mi sector, el cacao, sino la agricultura en general. Para seguir dándole al campo lo que el campo necesita, hay que invertir. Y no le pedimos al gobierno que invierta. Al gobierno lo que le pedimos es que nos apoye en seguridad, que nos apoye reduciendo costos. Siempre lo he dicho, Ecuador es un país carísimo para producir dolarizado. Por lo tanto, necesitamos buscar política pública que baje, que reduzca costos y nos haga más competitivos. También felicito la parte de buscar acuerdos comerciales, pero un acuerdo comercial por sí solo no funciona. Podemos firmar con todos los países del mundo y eso le abrirá oportunidades a muchísimos sectores. Pero si casa adentro, esos mismos sectores, esos sectores que arrancan, no tienen realmente ese impulso, ese apoyo, definitivamente va a ser muy complejo sacar más y mejores productos desde este país. En el tema de seguridad, desde el sector cacaotero, invertimos 16 millones al año. Eso representan $4 por cada tonelada que exporta cacao este país. Y esos costos no se pueden subir a nuestros compradores, porque el comprador no te dice te voy a reconocer porque te secuestran, porque te vacunan o porque te contaminan en los puertos. Realmente estamos preocupados y muy preocupados, porque así no se puede sostener el empleo, no se pueden sostener las empresas. Estamos realmente con el agua hasta el cuello y creo que es fundamental sentarse y definir cuáles son las estrategias público-privadas, porque estamos aquí no para pedir, estamos aquí para trabajar. Propuestas se han presentado más de una al gobierno nacional y en ese sentido creemos que hay una oportunidad para actuar de manera inmediata. Si queremos que las exportaciones no petroleras crezcan, si queremos que se sostengan y si queremos más dólares en la economía,
necesita el gobierno definitivamente regresar y sentarse a trabajar con esta cadena productiva que es la cadena exportadora del Ecuador. Falta priorizar. Como usted bien lo dice, hay 50 necesidades sociales, productivas. El Ecuador necesita eso, pero hay que atender de manera prioritaria los diferentes sectores. El sector social definitivamente, al sector de salud, al sector de educación, pero el empleo, insisto, el empleo, 9 de cada 10 empleos los generamos nosotros. Entonces, esa política pública que sea una inversión, no que se convierta en una dádiva. No estamos pidiendo subsidios, no estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo se perdonen impuestos. Lo que estamos pidiendo es transparencia y que también las cadenas productivas, esto es muy importante, se sinceren, porque aquí hay un problema de informalidad también, de malos actores productivos que no cumplen sus obligaciones y que afectan a aquellas empresas que sí cumplimos nuestras obligaciones. Entonces hemos pedido mejor control para esas empresas, pero que aquellas empresas que cumplimos ya no se asfixie más, con más regulaciones y con más situaciones que nos llevan a una falta de competitividad terrible en el sector. El tema del drawback es fundamental. Usted decía decisión. Eso es una inversión y el drawback no es un subsidio. Yo también quiero decirlo. Eso es una herramienta que tiene el gobierno para ser activada y para que vía inversión genere, y estoy seguro que allí sí se van a incrementar las exportaciones en no menos de un 15%. La pregunta es, por cada porcentaje de exportación que se incremente en todas las cadenas que estamos acá, ¿cuántos empleos nuevos se generan en el país? Y si usted genera empleos nuevos en el país, tenga la plena seguridad que los jóvenes que salen de universidades, la gente que sale preparada, va a tener reales oportunidades de trabajo y eso obviamente generará una mejor empatía con los sectores sociales y los sectores productivos. Dando continuidad a lo manifestado ya por nuestro presidente José Antonio Campuzano, un poco también quería empezar con las cifras del sector bananero. Nosotros en el año 2021 terminamos con alrededor de 375.4 millones de cajas, que eso en divisas daba alrededor de 3.381.4. Y ahora, en las exportaciones del año 2022, en lo proyectado, porque nos toca cerrar las cifras en enero, pero estaremos terminando con un alrededor de 354.6 millones de cajas. Esos son 20.8 millones de cajas menos. Y en divisas, 3.123.4 millones de dólares, 258 millones menos. El sector bananero ha venido, y todos los sectores productivos han venido sufriendo diferentes impactos en los últimos 2 años. Y el discurso, digamos, el pedido en torno a el enfoque en competitividad interna ya lo venimos haciendo de manera continua. E incluso nosotros hemos hecho un mapeo del manejo hacia qué es lo que tenemos que trabajar con cada una de las instituciones públicas que nos regulan. Nosotros tenemos alrededor de 14 instituciones públicas que nos regulan y hemos hecho una matriz de propuestas, incluso en torno, uno, en los que tienen impacto en la caja fiscal y otros que no tienen impacto, que van justamente en reducir tiempos y hacer mucho más operativa nuestra exportación. Y dentro de la matriz, en muchos de los casos no hemos podido avanzar por falta de ejecutividad del gobierno. Entonces, aparte de las pérdidas que estamos nosotros teniendo por los diferentes impactos internacionales y locales, no hemos podido avanzar con una agenda interna para la mejora competitiva de los diferentes sectores, que tiene que ir de la mano con la apertura comercial, porque si nos abrimos y todavía continuamos con los diferentes desafíos operativos de tramitología, de carga impositiva, no vamos a poder ser más efectivos en poder ganar esos porcentajes de mercado que queremos nosotros proyectar y poder crear también las plazas de empleo que tanto el país necesita. Entonces, creo que es una agenda que tiene que marcar el eje del año 2023 y en el sector bananero
si hago ese mismo comparativo en el año 2021, que terminé con 3.381 millones de dólares, la carga impositiva de ese año eran 470 millones de dólares. Entonces, tengo una carga impositiva alta, pago un impuesto a la venta de manera mensual y no a la renta. Tengo todas estas diferenciaciones para que no generan justamente una mejora en los mercados internacionales. Y aparte, se nos suma la agenda de seguridad. Solo el día de ayer conversábamos con algunas de las empresas dentro de los mapeos y levantamientos que tenemos con nuestra Comisión de Seguridad del Clúster, y solo con una empresa a nivel del año en las provincias, principalmente de Guayas y Los Ríos, tengo alrededor de 2 incidentes de una empresa, de 8.400 productores, de 277 empresas exportadoras, ¿no? Y el tema de seguridad justamente también es otra factura que se está endosando al sector privado. Nosotros invertimos cerca de $200 en seguridad privada, en diferentes tipos de equipamientos, ¿no? La parte de cámaras, seguridad privada en vigilancia, pero es alrededor de $200 por contenedor. El volumen de contenedores que maneja el sector bananero son alrededor de 7.000 contenedores semanales. ¿Eso qué quiere decir? Que por 52 semanas nosotros estamos invirtiendo en seguridad privada 72.8 millones de dólares. Y aparte, ahora vamos a tener una recarga en la tarifa de escaneo que va a estar en una tarifa de alrededor de $34 por contenedor, que eso da al sector bananero, por el volumen que maneja de contenedores, un costo adicional de cerca de 13 millones de dólares. Entonces, en vez de quitar carga para poder ser mucho más competitivos, estamos endosando mucho más costos, y el tema de seguridad nosotros lo tenemos también como uno de los enfoques que tenemos que trabajar en conjunto. Hemos también enviado una carta a las autoridades de seguridad competentes, al ministro del Interior, a los gobernadores de las provincias de El Oro, Los Ríos y Guayas, justamente para trabajar con iniciativas público-privadas de fincas seguras y corredores seguros. Esto es un costo que no se nos puede seguir endosando, y tenemos que trabajar de la mano con el sector público, y estamos esperando la respuesta de los diferentes ministros y gobernadores, justamente porque esto tiene que ser una prioridad de ahora, ¿no? Y que tiene que marcar también el principio de nuestro año. Como lo ha manifestado nuestro presidente nuevamente, nuestra agenda tiene que ser competitividad y más seguridad. Gracias.